Bienvenidos al tutorial de gestión de órdenes de reparación de Click Taller. Comenzamos. Desde el icono Click Panel de Gestión entraremos en el programa y al igual que vimos en anteriores tutoriales, entramos desde este icono en la gestión. Introducimos nuestro usuario y contraseña y procedemos con la aplicación. Vamos a despejar la ventana. Para gestionar las órdenes de reparación, en primer lugar hay que tener en cuenta un factor importante. Dentro de mantenimientos, contadores generales y series de órdenes de reparación, tener definidas las distintas series de órdenes de reparación con las cuales vamos a trabajar y tener previamente calculado el coste de hora taller y introducido el precio venta al público de facturación. Es importante el precio de coste hora de taller desde el punto de vista que a medida que los operarios vayan controlando y fichando la producción, el sistema nos dirá el coste de la producción de cada hora producida por los operarios. Una vez que tenemos definidas las series de las órdenes de reparación, utilizamos este icono que tenemos aquí, que es el de órdenes de reparación. Entramos en él y lo primero que destaca del programa son las múltiples posibilidades de búsqueda de las órdenes de reparación. Por un lado, podemos visionarlas todas, las que estén terminadas o las que estén pendientes de terminar. A su vez, desde estos checkbox vamos a poder realizar búsquedas de órdenes de reparación, por ejemplo, por número, por ejemplo, por serie. Quiero ver todas las órdenes de reparación de talleres, queremos ver todas las órdenes de reparación de peritaciones, queremos ver todas las órdenes de reparación de garantías o queremos consultar las órdenes de reparación de un cliente, el 155, en este caso no hay ninguna, o por ejemplo del 200 o del código 2 o del 264 o de cualquier código de cliente. Vamos a poder realizar también búsquedas por nombre de cliente. Por ejemplo, las reparaciones de Jesús Jiménez Marín. También vamos a poder realizar búsquedas por cualquiera de las matrículas, por ejemplo, 0011 y ahí nos aparece. O también buscar por marca, es decir, queremos localizar una reparación de un Fiat. O por modelo, la reparación de un modelo 500L de Fiat. O incluso buscar por número de factura. Queremos buscar la orden de reparación de la factura 433. E incluso podremos buscar también por compañía aseguradora. Quiero ver las órdenes de reparación de línea directa y haciendo un filtro. O buscar por número de siniestro o incluso por número de garantía. Es más, podemos también buscar órdenes de reparación en los cuales hayamos establecido una agenda de espera de vehículos de sustitución y poder filtrar por esperas de vehículo de sustitución o no. ¿Cómo vamos a definir una orden de reparación? En primer lugar, pincharemos en el botón de añadir y el sistema nos presenta esta ventana donde aquí vemos a priori que están todos los elementos desactivados y lo primero que tenemos que decirle al programa es que vamos a generar una orden. ¿De qué serie? Por ejemplo, de compañía aseguradora o de particulares o interna del taller, es decir, la serie de órdenes de reparación que nosotros queramos controlar. Recordaremos que las series de órdenes de reparación nos iban a permitir hacer auditorías de reparaciones por separado entre series. Es decir, ver cuántas reparaciones hago de particulares, de renting, internas del taller, de garantías e incluso luego hacer auditorías de órdenes de reparación globales. Al entrar en seleccionar la de compañías, vemos cómo el sistema nos habilita todos los botones, nos coge automáticamente el precio de venta al público que tenemos definido en el contador de series de órdenes de reparación. Y ahora simplemente es, desde aquí, buscar el cliente por código, si lo sabemos lo tecleamos y al pulsar intro aparece, o por la lupa lo podremos buscar por código, por nombre, por DNI o por cualquiera de sus matrículas. Por ejemplo, voy a buscar
un señor que es Jesús Jiménez Marín. Incluso si desde aquí quisiéramos crear un cliente nuevo, pincharíamos en el botón de añadir cliente. Es decir, podemos definir clientes dentro de la orden de reparación. Vamos a seleccionar este cliente y vemos como automáticamente el sistema nos ha cargado el o los vehículos que tenga, en este caso solo tiene uno. Nos pone el número de bastidor, marca, modelo, matrícula. Y además vamos a tener por un lado los datos del cliente que reparamos, por otro lado los datos del cliente que facturamos, que a priori es el mismo. También se puede dar la circunstancia que facturemos a la compañía. E incluso también vamos a controlar los datos del depositante del vehículo, es decir, este dato es muy importante puesto que se va a imprimir en el resguardo de depósito. ¿Por qué? Porque podemos reparar un vehículo de una persona, pero quien nos trae el vehículo sea un familiar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el señor Jesús Jiménez Marín tiene un vehículo que vamos a reparar, pero lo trae su señora. Significa que según ley, el depositante del vehículo, que va a ser su señora, habría que indicarlo en el resguardo de depósito. Por eso aquí también podemos cambiar los datos del depositante. Bueno, pues hemos visto que simplemente introduciendo el código del cliente o la matrícula nos coge los datos y ahora basta simplemente con introducir la fecha de entrada y la fecha prevista de entrega de vehículo al cliente. ¿Vale? Nos coge el precio de hora, podremos introducir los kilómetros, podremos introducir el combustible. Estos datos son importantes puesto que se imprimen en el resguardo de depósito. El recepcionista, en caso de que queramos controlar qué recepcionista aperturó esta orden de reparación, esta circunstancia normalmente se utiliza en talleres que hay varias personas en administración e incluso los recambios. Si hay que pedir recambios, si no necesita. Bueno, de momento vamos a pensar que no necesita recambios. Y bueno, prácticamente ya no tendremos que introducir nada porque estos valores de terminada, facturada, imprimida, valorada GTA, Audater, factura global, se van a colocar de forma automática. ¿Por qué? Porque cuando finalizamos la orden de reparación y la demos por terminada, el sistema automáticamente la marcará por terminada. Cuando la hayamos facturado, automáticamente la marcará como facturada. Cuando hayamos lanzado la OR a taller, automáticamente la marcará como imprimida para saber si ya había sido lanzado la OR. Cuando hayamos valorado o integrado el sistema con GTestimate, lo marcará como valorado GTestimate, y cuando lo hayamos integrado con Audatex, lo marcará como valorado Audatex. Y esta opción de factura global es lo que nos va a marcar y va a decidir si esta orden de reparación, en vez de facturarla de forma independiente, se facturará junto con otras órdenes de reparación para lanzar una facturación global. Pero como he comentado, estos datos ahora no los vamos a introducir, ¿vale? Y vamos a hacer un símil incluso de una entrega de vehículo de sustitución, con lo cual vamos a decirle que este señor está pendiente de entregarle un vehículo de sustitución o cortesía. Bien, repetimos, hemos introducido la serie, los datos del cliente, precio de hora que lo coge automático, fecha prevista de entrega, kilómetros, combustible, recepcionista, si necesita vehículo de sustitución o no, y ahora pinchamos en grabar actualizar datos, importante, para que el sistema guarde esta información. Pinchamos aquí y ahora el sistema automáticamente refresca todos los botones que tenemos aquí abajo, donde al acercar el puntero del ratón veremos que nos permite realizar cada botón. Este es para introducir todo lo relacionado con mano de obra de producción y facturación, la gestión del recambio, material de pintura, control interno de piezas pintadas en la reparación, trabajos subcontratados a otros talleres que posteriormente nos derivarán facturas, control de anexos internos asociados a esta orden de reparación en caso de querer controlarlos, observaciones internas que hayamos apreciado en esta orden de reparación y son internas para el propio taller, no aparecen en factura, ¿vale? Control de partes de peritación. Importante, que lo vamos a ver ahora, las demandas de trabajo solicitadas por el cliente y desde aquí se va a imprimir el resguardo de depósito y la orden de reparación, el proceso de facturar la OR una vez que lo hayamos terminado, poder enviar mensajes SMS, es decir, el mensaje SMS que ya comentamos en el tutorial de primeros pasos de que hemos finalizado la reparación y lanzamos un aviso a nuestro cliente para que venga por el taller a recoger el vehículo. Desde este botón podremos asociar revisiones futuras que queremos que nos avise el programa. Aquí vamos a controlar todo lo relacionado con la fotoperitación y el visor de documentos, poder mandar un email,
el contrato de vehículo de sustitución, vista preliminar, acceso a la agenda y generar automáticamente un apunte de esta orden de reparación en la agenda. Posteriormente veremos el tutorial de cómo funciona la agenda planificadora de carga de trabajo, llevar un control de auditoría de control de calidad de esta reparación una vez que haya sido finalizada y luego un control de avisos y notas tipo POSIT que tenemos también en el programa. Bien, una vez que hemos visto qué hace cada uno de estos botones, vamos a seguir la secuencia normal de una reparación. Hemos aperturado la OR, le hemos dado al cliente, vehículo, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Desde este botón de demandas, pinchamos e introducimos la demanda que nos pide el cliente. Reparar golpe delantero, por ejemplo. Cambiar filtros aceite. Sustituir lámparas traseras. Bien, las demandas se pueden introducir todas en un mismo bloque o incluso separadas para determinar las demandas de la mano de obra, repuestos y material de pintura. Por ejemplo, en repuestos podríamos decir, reparar golpe delantero. Bueno, pues como repuestos vamos a llevar para golpes delantero, filtros aceite y lámparas traseras. Y si vamos a tocar algo de reparación de pintura, podemos poner pintura de daños. Bien. Luego aquí vamos a ver cómo el sistema, según ley, porque cumple todos los requisitos que el Real Decreto que regula la actividad de talleres exige, vamos a poder determinar si el cliente renuncia al presupuesto, sí o no, si desea recoger las piezas sustituidas una vez finalizada la reparación, sí o no, y ante un imprevisto, cómo quiere el cliente que actuemos, si procedemos a reparar o no. Bueno, indudablemente cualquiera de estos datos, una vez que ya estén introducidos, ya acto seguido, ¿qué hacemos? Imprimir el resguardo de depósito. Aquí vemos impresión de resguardo de depósito para el cliente. Pincharemos en este botón. Al pinchar en este botón, el sistema nos pregunta si deseamos asociar una compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque sabemos que en el resguardo de depósito, cuando hay compañía aseguradora en esta reparación, se tiene que hacer constar la compañía en el resguardo de depósito. De momento vamos a decirle que no. Y ahora además nos da la opción de si queremos imprimir la hoja de información al consumidor con los derechos y obligaciones que tiene el cliente respecto al taller. Si le decimos que sí, la imprime, si no, no la imprime. Y nos da paso automáticamente al resguardo de depósito, donde aquí aparecerá el logotipo del taller, los datos que le hemos confirmado, número de orden, fecha de entrada, fecha prevista de salida, precio de hora, matrícula, marca, modelo, color, número de bastidor, combustible, número de motor, kilómetros y luego todos los datos relacionados a el cliente, la persona autorizada, en este caso es el mismo, si hubiera venido otra persona, aquí apareciera otra persona, y luego, si hubiéramos asociado compañía aseguradora, la compañía aseguradora. Posteriormente, aquí vamos a tener las demandas de la mano de obra, las demandas del repuesto y de pintura que nos ha solicitado el cliente, y aquí tenemos un esquema de un vehículo donde con el cliente puntearemos aquellos daños no susceptibles de reparar, es decir, aquello que no entra dentro de la reparación y que queremos marcar delante del cliente para que él lo firme y darle a entender que esos daños, cuando venga a recoger su vehículo, que sepa que no entraban dentro de la reparación. Por otro lado, aquí vemos que tiene todos los datos relacionados al presupuesto previo, a la ley y la firma del recepcionista, firma del cliente e incluso la autorización a que pueda venir otra persona a llevarse el vehículo. Este resguardo de depósito luego lo vamos a imprimir y lo correcto es imprimirlo por duplicado. Copia para cliente, copia para taller. El taller se queda una de las copias firmada por el cliente y se la queda en el taller ante cualquier inspección o solicitud de este tipo de documento que le puedan hacer al taller. Bien, pues ya hemos impreso el resguardo de depósito y ahora podemos imprimir la orden de reparación, donde disponemos de dos modelos. La impresión de la orden de reparación con las demandas, es decir, con este contenido, pero también, en caso de que hayamos hecho una valoración con GTSM y Audatex, hemos hecho un presupuesto, nuestro cliente nos lo ha aceptado y ahora viene a reparar,
Si le dijéramos imprimir la UR con los detalles de la valoración, el sistema lo que hace es que imprime la UR para taller con los detalles del presupuesto que le hicimos a nuestro cliente, detallando la mano de obra presupuestada, los recambios y el material de pintura presupuestado, pero por supuesto sin precios ni descuentos para que nuestros operarios no vean el valor real de la reparación, sino simplemente los ítems de mano de obra, repuestos y pintura que tienen que trabajar. Vamos a imprimirla con normalidad, aquí le damos a la llavecita y aquí vemos como el sistema nos imprime el logotipo de la marca del vehículo que vayamos a reparar, el código de barras y todos los datos relacionados con la reparación, ¿vale? Incluso aquí un control de calidad para que una vez finalizada la reparación, el sistema, el responsable del taller pueda validar y firmar incluso si se aprueba o se rechaza cualquier trabajo. Esta será la orden de reparación que posteriormente utilizará el operario para fichar tiempos. Venimos ahora a la impresora y automáticamente se lanzaría a taller. Con lo cual, la orden de reparación podemos dar por finalizada que ya se ha aperturado. Y aquí vemos como el sistema ya nos marca que ha sido imprimida, porque ya ha lanzado la UR para taller. Bien, ahora vamos a ver el supuesto de que nuestro cliente necesita un vehículo de sustitución, que aquí además lo hemos marcado. ¿Esto qué significa? Significa que ahora desde aquí, y considerando que previamente teníamos grabados los distintos vehículos de sustitución que tenemos, donde ahora además vemos que solo tenemos disponible el Opel Corsa, porque el Peugeot está en otro cliente, ahora podemos venir a la llave y desde aquí vemos como el sistema nos coge los datos del vehículo a sustituir, es decir, el vehículo que reparamos. Si seleccionamos de esta lista los vehículos de sustitución que tenemos disponibles, nos dará solo los disponibles. Le podemos indicar el combustible, le podemos indicar los kilómetros en el que lo entregamos, ¿vale? La persona autorizada a conducirlo, es decir, le podemos dejar el vehículo a conducir a otra persona que no sea la propietaria del vehículo, ¿vale? Con lo cual aquí lo tendríamos que indicar, si no, no le damos nada. La fecha de entrega del vehículo al cliente, lo entrego hoy, ¿a qué hora? Pues por ejemplo a las 15 horas. Y el operario que realiza la entrega, bien, pues por ejemplo este señor. Ahora bien, si sabemos y le vamos a programar la fecha de devolución al cliente, se la indicamos aquí, si no, no le damos nada. Si se la diéramos, por ejemplo, le vamos a dejar el vehículo hasta el día 18, que lo devuelva a la misma hora. Y el operario que previsiblemente gestionará la devolución, muchas veces se nos puede dar la circunstancia que queramos indicar en el propio contrato al cliente que le damos fecha hasta el día 18, pero que si se pasa, como mucho, se lo vamos a dar hasta el día 19, un suponer. Pero que además le vamos a cobrar 12 euros de recargo por día transcurrido. Si no queremos eso, no se lo damos y nada más. Luego aquí podemos determinar el estado del vehículo cuando lo entregamos. Aquí podríamos marcar determinados daños que tuviera el vehículo o indicar en perfecto estado, ¿vale? Y aquí luego, cuando nos devuelvan el vehículo, podremos determinar el daño del vehículo en caso que tuviera alguno en la devolución. Con lo cual, repetimos, nos coge los datos del cliente vehículo que vamos a reparar, le damos la matrícula, si lo va a conducir la misma persona no le damos nada, si lo va a conducir una persona distinta sí, la fecha, la hora y ahora imprimimos el contrato de entrega de vehículo al cliente, donde aquí el sistema nos genera el contrato de entrega con el logotipo de nuestro taller, los datos de el vehículo que vamos a reparar, el vehículo que nos quedamos, los daños del vehículo marcados si tuviera algún daño, en este caso aparece en perfecto estado, la fecha y la hora, es decir, aquí en los datos de entrega el cliente nos tiene que firmar aquí y el operario aquí, ¿de acuerdo? Y estos datos, este contrato, se lo lleva el cliente. Fijémonos como aquí ya hemos incluido el recargo de 12 euros que habíamos programado, así como también se hacen constar el resto de condiciones de uso, que es un resumen de epígrafes de protección del vehículo
hacia el taller. Es decir, pues que por ejemplo no se puede utilizar el vehículo para arrastre de cualquier tipo de mercancía, que no se puede utilizar el vehículo para competiciones deportivas, es decir, una serie de coberturas de protección para el taller. Con lo cual ya una vez que se lo hemos dado al cliente, cerramos y finalizamos. Y bueno, ya hemos visto la trazabilidad de la orden de reparación, apertura de AOR, mediante la serie, datos de cliente, tomamos las demandas, imprimíamos resguardo de depósito desde aquí y a posteriori desde este botón imprimimos el contrato de vehículo de sustitución. Con lo cual la orden de reparación está aperturada y lanzada a taller. Ahora ya grabamos y esta OR quedará aquí. Vemos como ya se le ha entregado al cliente, nos aparece que se le ha entregado al vehículo de cortesía al cliente. Y ya podemos dar por finalizada la primera parte del tutorial de creación de orden de reparación. Hasta el siguiente video tutorial.